Bien, jóvenes cachimbos, los saluda el profesor Rolando Rocha nuevamente para desarrollar la semana 6, que está asociada con un tema recontra importante, que es la inferencia en la comprensión lectora. Es un tema premiante. De hecho la inferencia es un tipo de mecanismo que va a servirnos ya a lo largo de todo el ciclo. Lo hemos estado aplicando, aunque de manera intuitiva, a lo largo de estas semanas, pero ahora conviene hacer un desarrollo bastante pausado, definir una serie de conceptos a fin de que quede claro a qué nos referimos con inferencia. En primer lugar, tendríamos que establecer un concepto, y el concepto que se me ocurre ahora para poder partir de este es que la inferencia es un mecanismo de reconstrucción de significados, de reconstrucción de contenidos a partir de premisas que el texto nos brinda. Ya les había advertido a ustedes que la inferencia no implica un ejercicio de alucinación. Esta es la clave más alucinante que hay y por esa razón la marco. Tampoco significa que imagines, sino que te permitas construir una serie de conclusiones sobre la base de los contenidos que el texto nos brinda. Esa realmente es una premisa fundamental. La inferencia la aplicamos, dicho sea de paso, en todos los contextos posibles. Al momento de hablar, al momento de escuchar una conferencia, cuando vemos televisión, cuando vemos una película, podemos establecer cadenas inferenciales, podemos realizar o utilizar este mecanismo que es de carácter cognitivo. Eso nos permite llenar vacíos, nos permite recuperar información y, lo que es importante, no quedarnos únicamente en la superficie del texto, sino comprenderlo de manera profunda. Todo dato que se infiere es un dato que implica una operación mental sólida, consistente, de recuperación de información. De manera que es importantísimo para nosotros reconocer el mecanismo inferencial en el marco de la lectura consistente o profunda. La inferencia puede ser de distintos tipos, eso lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo de manera progresiva, poco a poco. De momento es importantísimo que comprendas que a través de un marco inferencial es posible que podamos extraer más datos. Pensemos en algo como esto, por ejemplo. Galileo no publicó su obra debido al carácter vigilante de la Inquisición. Muy bien, solamente esto es lo único que tenemos. Podríamos eventualmente plantear que la Santa Inquisición castigaba, ¿no es cierto?, a personas como Galileo, que ciertas publicaciones eran prohibidas, que probablemente eran prohibidas porque confrontaban con la Iglesia. Podemos deducir una serie de datos, ¿sí? Y esa deducción parte de este conjunto básico de premisas. El texto tiene un conjunto de premisas específico. Lo que corresponde es que seamos capaces de reconstruir esos datos, reconstruir esa información. Y la inferencia justamente nos sirve para eso. No podríamos deducir del texto que acabo de crear que Galileo pues viajó a Marte o que Galileo pisó el Perú. No hay manera de que podamos reconstruir esos datos, pero sí es razonable asumir que Galileo le tenía cierto recelo a la Iglesia, que la Iglesia castigaba ciertos trabajos de investigación, que para la Iglesia Galileo eventualmente hubiera podido confrontar con sus acertos principales y Galileo hubiera tenido problemas, entre otras parcelas informativas que podríamos claramente destacar o recuperar. Entonces la inferencia es eso, ¿no? Un mecanismo de reconstrucción de datos, un mecanismo de explicitación de conclusiones que no están directamente en la lectura, etcétera, etcétera. Lo que va a corresponder ahora entonces es definir a partir de ejercicios qué caso de inferencia estamos enfrentando y arribar a una clave razonable. Muy bien, señores, y aquí tenemos una definición de inferencia, ya la hemos visto, un proceso cognitivo que permite arribar a conclusiones a partir de ciertas premisas. Nos hablan aquí de dos funciones generales. La primera función es establecer relaciones, establecer engarces entre el nuevo material del texto y el conocimiento que uno ya posee, que uno ya tiene. Entonces, esa es una de las funciones de la inferencia en la comprensión lectora y en la vida cotidiana además. Tengan ustedes en cuenta que esta operación es una operación de reconstrucción de datos. Y en ese sentido yo me permito recuperar datos sobre la base de los datos explícitos que aparecen en el texto. Pero mucho cuidado, porque en algunos casos ha ocurrido que la inferencia en la comprensión lectora está asociada con
cadenas inferenciales que razonablemente se pueden construir, pero además con la información previa que el alumno ya maneja, la información previa que el alumno ya conoce. Eso, por supuesto, tiene que ser neutralizado en el marco de una pregunta. Las preguntas en realidad deben superar y deben neutralizar cualquier tipo de opinión particular que podamos tener acerca de los datos, por ejemplo. Y por otro lado, la otra función es que la inferencia permite cubrir las lagunas de la estructura superficial del texto, dice aquí. Eso quiere decir que el texto no te brinda todos los datos, que el texto no te da una versión agotada del texto porque de lo contrario estaría recargada de información. Y en ese sentido podríamos nosotros superar esas brechas informativas a través de mecanismos de inferencia. De aquí nos plantean un ejemplo. Hoy María luce bronceada. Razonablemente podríamos nosotros deducir de esa aseveración que María eventualmente pudo haber ido a la playa, que estamos en verano, o que María fue a la piscina, o que salió a pasear caminando y fue afectada por el sol. Podríamos en realidad empezar a deducir una serie de datos. Vean ustedes que esos datos se desprenden razonablemente de la aseveración que me han planteado aquí. Hoy María luce bronceada. De lo que se trata es de obtener, dice al final, una conclusión sobre la base de un proceso de razonamiento válido que se adecúe a las normas rigurosas de un pensamiento fuerte. Un pensamiento consistente, sólido, utiliza, por supuesto, mecanismos de inferencia. Ahora sí, queridos cachimbos, vamos entonces con la lectura primera que nos han planteado en esta semana. La pregunta de actividad, texto A, una sociedad democrática y libre necesita ciudadanos responsables y críticos, conscientes de la necesidad, empresa siempre quimérica, de la necesidad de someter continuamente a examen el mundo en que vivimos para tratar de acercarlo, empresa siempre quimérica, a aquel en que quisiéramos vivir. Pero gracias a la posibilidad de alcanzar aquel sueño inalcanzable, casar la realidad con los deseos, es decir, establecer un engarce entre la realidad y los deseos, ha nacido y avanzado la civilización y llevado al ser humano a derrotar a muchos, no a todos por supuesto, demonios que lo avasallan. Y no existe mejor fermento y satisfacción frente a lo existente que la literatura. Reconozco este texto, este es un fragmentito de Mario Vargas Llosa, ¿sí? Y señala justamente eso, ¿no? Que la literatura es algo así como una suerte de elixir, es una suerte de remedio frente a la insatisfacción, para formar ciudadanos críticos e independientes, difíciles de manipular, en permanente movilización espiritual y con una imaginación siempre en ascuas, nada como las buenas lecturas. Bueno, y entonces, queridos cachimbos, aquí nos están planteando una forma de entender la literatura, una forma subversiva, dice aquí una manera de poder cambiar el aburrido mundo en el que nos encontramos. ¿Cuál sería entonces la clave correcta en la pregunta número 1? Se colige que un auténtico demócrata solamente se dedica a leer obras de ficción. Siempre repudia a la civilización occidental. Ha abandonado la utopía de cambiar el mundo. Guía su mente por un modelo de sociedad ideal. Se amilana ante los graves problemas que no tienen solución. Eso es insoluble. ¿Cuál sería la clave entonces? Se supone que el autor del texto nos está indicando explícitamente que para formar ciudadanos críticos independientes difíciles de manipular en permanente movilización espiritual y con una imaginación siempre en ascuas, nada como las buenas lecturas. Las buenas lecturas efectivamente expanden nuestros horizontes, permite que seamos ciudadanos responsables, críticos, cuestionadores. En tal sentido, en la pregunta número 1, se colige como auténtico demócrata, guía su mente por un modelo de sociedad ideal. Bien, vamos ahora con el texto B, mis queridos cachimbitos. Dice lo siguiente acá: la receta triunfante de la industria tabaquera está en las interpelaciones ligadas a la edad. La curiosidad y el cándido espíritu aventurero, el anhelo de libertad, independencia y de un proyecto vital propio. Todo esto es aprovechado por la publicidad. Los anuncios comerciales transmiten la impresión de que fumar es de hombres y facilita las relaciones. La publicidad influye en las normas sociales en la medida en que contribuye a que fumar en público aparezca como un signo de estatus
investigaciones sociopsicológicas muestran también que cuanto antes se empieza con el consumo de tabaco, mayor es la discrepancia entre la imagen de uno mismo y la imagen real. Vamos ahora con la pregunta. Se deduce que el consumo temprano de tabaco puede generar que se excluya a aquellos que fuman en público, el truncamiento del proyecto social del adolescente, una imagen distorsionada sobre la propia persona, el anhelo de independencia adolescente se anule, que la curiosidad de los consumidores desaparezca. Cuanto antes uno se inicie en el mundo del tabaco, mayor es la discrepancia que podría evidenciarse entre la imagen ideal y una imagen real. ¿Sí? En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa C, una imagen distorsionada sobre la propia persona. Muy bien. En el caso del síndrome de Hibris, palabra usada por los griegos para referirse al héroe que al alcanzar la victoria se embriaga de poder y empieza a verse como un dios capaz de realizar cualquier cosa, no hay que desestimar la alerta de los expertos que analizan el estado de nuestras democracias. Funcionan correctamente, desarrollan lo que han venido a describirse como síndrome de Hibris. Este se define como el trastocamiento de la personalidad, cuyos síntomas serían la falta de atención, aislamiento e incapacidad de escuchar a cercanos o expertos. Quienes lo padecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación, tienen una confianza desbordante y se recluyen a sí mismos. Eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar malas decisiones. Aunque hay debate al respecto, al igual que en el trastorno narcisista, esto también debe ser conocido como una enfermedad. Bueno, entonces este síndrome de Hibris, el autor está abiertamente en contra de este síndrome de Hibris, pero bueno, dice lo siguiente acá, se colige que un gobernante con síndrome de Hibris probablemente. Vamos entonces con la resolución de este contenido, dice aquí, se colige que un gobernante con síndrome de Hibris probablemente. Bueno, entonces el síndrome de Hibris, querido Cachimbito, está asociado con muchos líderes cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente y se define como el trastocamiento de la personalidad, y entonces los que padecen del síndrome de Hibris no conversan, no piden asesorías, todos gira en función de ellos. ¿Cuál sería la clave entonces en la pregunta número 3? Se colige que un gobernante con síndrome de Hibris probablemente A. Trataría de gobernar con consejeros muy leales. Podría desarrollar una peligrosa megalomanía. Sería una persona muy retraída y extrovertida. Retraída y extrovertida a la vez. No sería idóneo eso, no hay manera de que se pueda constatar eso. Luego dice acá, sería incapaz de ejercer el liderazgo de un país, probablemente conduzca al país hacia una política internacional. La clave correcta respecto de este síndrome de Hibris, que dio texto de. Como resultado del fin de la Guerra Fría, los Estados-naciones no compiten ya ideológica ni militarmente. Las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, el balance de fuerzas militares convencionales, las posibilidades de guerra subversiva, de no alineamiento, de paz o guerra mundial, consustanciales con la alta política del Estado, están siendo reemplazadas por funciones estatales de baja política, como son privatizar y desregular las actividades económicas, financieras y comerciales. Hoy el poder de las naciones no nace de las armas nucleares ni la cantidad de divisiones y aviones o flota, sino de su poder económico y tecnológico. Una cuestión interesante. Efectivamente, el aparato bélico en su momento era pues una cuestión que intimidaba, ¿no? Era un potencial que ciertas naciones, de la que ciertas naciones incluso hacían gala, ¿no? Tenemos este poder bélico, esta cantidad de misiles, un ejército devastador o qué sé yo. Lo cierto, queridos cachimbos, es que en la actualidad el poder se expresa de otra manera. Un país que tiene pues un avance tecnológico increíble se expone, se presenta como un país poderoso, y un país que tenga también recursos económicos se presenta también como un país con mucho poder. Si no, piensen ustedes, por ejemplo, en China, piensen en Estados Unidos, probablemente en algunos otros países, queridos cachimbos,
en los que se podría advertir este síntoma post-Guerra Fría. Ya no compiten, dice acá, ni ideológica ni militarmente. Entonces vamos con la pregunta 4. Se colige el texto que si un Estado quisiera constituirse, erigirse, levantarse como una potencia en el actual contexto, debería A. Impulsar la investigación científica y tecnológica, tener una red de espionaje internacional muy eficiente, buscar formas de tener un gran poder militar disuasivo, tomar el control de todas las actividades económicas, reemplazar la baja política de Estado por la alta política. La clave correcta sería la alternativa A. Impulsar la investigación científica y tecnológica. Y lo dice claramente aquí, sino de su poder económico y tecnológico. La tecnología es entonces fundamental. La clave correcta es la A. Texto E, para cerrar el bloque de actividades, queridos cachimbos, de aspecto modesto, regordete y de cabeza redonda, un bigotito con puntas y ojos pardos que sonreían de buena gana, la mirada penetrante a veces y a veces profunda, Wendell Kretschmer hubiese podido representar para la vida cultural y espiritual de Kaiserslautern una verdadera adquisición de haber existido tal vida o tal cosa semejante. De todos modos, los conciertos gratuitos que daba ciertas tardes en la iglesia atraían un público bastante numeroso en el que Adrián y yo figurábamos regularmente. Fueron, en cambio, un completo fracaso las conferencias que diera imperturbable durante largos meses en la Sociedad de Actividades para el Bien Común, conferencias acompañadas de ilustraciones musicales al piano y de gráficos en la pizarra. Cabe deducir que para el público de Kaiserslautern las conferencias de Wendell Kretschmer resultaron lúdicas, inverosímiles, fatuas, multitudinarias, abstrusas. La clave correcta sería ininteligible, incomprensible. Wendell Kretschmer, dice ahí, hubiese podido representar para la vida cultural y espiritual de Kaiserslautern una verdadera adquisición. Y entonces la clave correcta, según lo señalado en el texto indican el gran público no estaba preparado para el nivel intelectual de las conferencias de Wendell Kretschmer. Y entonces, ¿cuál sería la clave? La clave correcta sería la alternativa E, abstruso. ¿Qué es abstruso, profesor? Confuso, enredado. Eso sería abstruso. Abstruso también puede ser sinónimo de ininteligible. Habiendo resuelto entonces las actividades, querido cachimbo, ten en cuenta que los datos que acabamos de marcar son datos que no aparecen directamente en la lectura, así que mucho cuidado con eso. Siempre hay que estar con mucho cuidado, mis estimados, para poder definir cuál es la clave correcta, sobre todo si se trata de una palabra. A veces las palabras pueden venir con ciertas trampitas para que caigas, así que tienes que ayudar el seso y hacerlo bien. Texto 1. Una revolución en la medicina se podría realizar en los próximos 50 años, cuando el promedio de vida del ser humano sobrepase los 100 años. Esta innovación será posible gracias a la reprogramación de cualquier célula enferma de cada ser humano, según predicciones de Francis Collins, uno de los especialistas que dirigió el proyecto Genoma Humano. En el futuro, cada persona tendrá una copia de su propia secuencia de ADN incorporada a un registro médico, que probablemente se codifique en un chip que estaría insertado bajo la piel del antebrazo. Este dispositivo tendría una gran cantidad de información importante en el aspecto médico, lo cual permitirá que con una gota de sangre o de saliva se detecten enfermedades en su etapa inicial. Por ejemplo, en las personas con un corazón debilitado, un hígado deficiente, no podría destituir las células musculares dañadas por otras nuevas, y en personas con un hígado deficiente podrían repotenciarlo por otras células de su piel. La nanotecnología tendría un papel gravitante en la medicina del futuro, porque permitirá que los tratamientos disponibles vayan directamente a la parte del cuerpo lesionada,
sin necesidad de causar efectos secundarios en otros lugares. Además, cada persona dispondría de monitores en sus hogares y trabajos que registren todas las evidencias de si se está dispuesto a una nueva condición ambiental dañina. En ese sentido, todos estos avances tecnológicos podrán quitarle las características personales a la medicina, es decir, enfermeras y otros profesionales de la salud seguirán siendo aquellos que se dedican a conocer a la gente que tienen bajo su cuidado y a brindarle el toque humano. Muy bien. Ahora, jóvenes, habiendo hecho acopio de los datos que nos plantea aquí la lectura, vamos entonces con la resolución de cada uno de los datos. ¿Cuál es el enunciado que sintetiza mejor el texto? Cuando ustedes vean esto, les preguntan, por supuesto, el resumen. Ya no falta nada para el primer examen, así que mucho ojo. La nanotecnología permitirá la realización de tratamientos de las células lesionadas del cuerpo, por lo que la medicina tradicional ya no será necesaria en ningún sentido. Eso es falso, ¿no? O sea, el robot puede entrar para realizar el tratamiento, pero quien debe, en principio, establecer un diagnóstico es el médico. Entonces no es que el médico sea imprescindible. La clave A no tendría sentido. 2. B. Dentro de 50 años cada humano vivirá por lo menos 100 años. Y con la nanotecnología se reprogramará el deterioro de células y se podrá controlar el crecimiento del organismo. No, en realidad son varios párrafos y este se enfoca solamente en uno. La C. Los avances tecnológicos conducen al cambio de herramientas y procedimientos ineficaces. Así la medicina tradicional será reemplazada por la nanotecnología en forma sustancial. Según Collins, cada persona ya cuenta con un chip insertado bajo la piel que registrará su secuencia de ADN con el fin de detectar y curar enfermedades letales. Y finalmente, en el futuro próximo, a partir de la codificación de ADN en un chip, se detectará y reprogramará cualquier célula enferma de cada humano sin ocasionarle efectos secundarios. Ahí tenemos entonces la clave correcta. ¿Sí? La codificación del ADN podrá eventualmente determinar si tenemos algún conjunto de células que están mal, que no están funcionando bien, que no reciben el suficiente oxígeno, que no realizan las funciones que deben cumplir, etcétera, etcétera. Entonces la clave correcta es la E. Hay una síntesis de los distintos párrafos que el texto nos brinda. Vamos entonces ahora con la pregunta 2. El antónimo contextual del término gravitante. Ojo, gravitante es importante, relevante, no nos están pidiendo eso, nos están pidiendo el antónimo. El antónimo sería superlativo, acotado, nimio, inmejorable, restringido. La clave correcta sería la palabra nimio, insignificante, ineficaz. Vamos con las siguientes preguntas. Respecto de la medicina, se deduce que A. Debe pasar por alto el aspecto humano del paciente. Imagínense ustedes que eso ocurre en algún momento. Ya no se llamaría medicina, ¿no? Tendría que llamarse de otro modo, porque efectivamente no se puede soslayar, aun cuando algunos malos médicos realizan prácticas innombrables con sus pacientes. Aquí en realidad no habría manera de poder colegir eso. La medicina, en consecuencia, no es que deba soslayar el aspecto humano del paciente, lo tiene que considerar siempre en su práctica. Guarda una relación estrecha con la tecnología. Bueno, sí, efectivamente, estos elementos nanotecnológicos que tienen un tamaño pequeñísimo, pequeñísimo, bien podrían, por ejemplo, permitirnos establecer o realizar operaciones de manera más focalizada, de manera mucho más precisa. Probablemente esto en algunos años tenga que decir, ¿eh? Eso hay que hacerle un seguimiento. La nanotecnología es la actualidad en realidad. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 4. Resulta incompatible con el texto decir que. Vamos entonces en búsqueda de aquella aseveración que sea contraria a la lectura. ¿Cuál sería la aseveración incompatible? A. En el futuro las secuencias de ADN se codificarían en un chip. Eso es cierto, eso lo dice el autor. B. Las células deterioradas o enfermas podrán ser reprogramadas. Eso también es cierto. El análisis sanguíneo permitirá detectar enfermedades tempranas. Los médicos del futuro estarán desprovistos de emociones. El hígado de los seres humanos podrá ser repotenciado. ¿Cuál sería entonces la aseveración incompatible?
Bueno, la aseveración incompatible aquí, en rigor, mis estimados cachimbos, es la alternativa D. Los médicos del futuro estarán desprovistos de emociones. Imagínate tú un ser humano sin emociones, ¿no? El hecho de que el médico tenga que realizar su labor de manera bastante parsimoniosa, ¿no? Moderada, debe controlar efectivamente sus emociones. Es una labor muy compleja, ¿no? Para operar el corazón, por ejemplo, tienes que hacer un corte al paciente, abrirlo como pollo, romperle las costillas. Bueno, es en realidad hacer daño para hacer el bien. Y entonces no es que esté desprovisto de emociones, pero sí tiene un control, por lo menos para poder atender a los pacientes. La clave correcta es la D. Desprovisto de emociones, entonces ya no nos trataría como un ser humano, ¿no? Sería un robot. Pregunta número 5, la última pregunta, extrapolación. Si fuese imposible obtener copias de las secuencias de ADN de cada persona, nos olvidamos entonces de, digamos, tener un cifrado ahí electrónico de nuestro ADN, estas marcas particulares que cada uno de nosotros ha desarrollado. Ese podría ser un efecto. Vamos con A. Los avances tecnológicos superarían a la medicina abismalmente. Cada humano llevaría consigo un chip bajo la piel del antebrazo. Se colocarían las enfermedades incipientes dentro del organismo. La nanotecnología cumpliría un rol fundamental para la medicina. Sería inviable detectar células enfermas para reprogramarlas. Si no pudiéramos tener copias del ADN, no se podría saber sensu estricto cómo opera una enfermedad, por ejemplo, para poderla evitar más adelante. Entonces la clave correcta es la alternativa E. Sigamos con la lectura, jóvenes cachimbos. ¿Qué piensa la población de las autoridades y de las acciones que se toman para contrarrestar el daño provocado por lluvias, huaicos e inundaciones? Según la última encuesta urbano-rural realizada por el comercio Ipsos, el 50% de peruanos cree que el país está nada preparado para responder ante estos fenómenos. El 42% indica que estamos poco preparados. Para el especialista en temas de gobernabilidad y gestión pública, Jeffrey Radzinski, existe una crítica generalizada y los resultados evidencian que se ha avanzado muy poco en materia de prevención y planificación técnica. El país es muy vulnerable. El punto común es la falta de educación, de prevención, de gestión pública. Se necesita que las autoridades especializadas en estos temas tengan mayor protagonismo para concientizar y apoyar a la población. Estos temas deberían ser políticas de Estado para que trasciendan, dijo. En relación con el rol de las autoridades, ver infografía, las cifras de este año han variado poco respecto de 2017. Durante ese año, el 62% desaprobaba la labor del gobierno central, el 65% la del regional y el 62% también la de los municipios. Este es un claro mensaje a las autoridades. Es una prueba de que el avance en planificación, obras y reconstrucción es casi nulo, agregó Radzinski. Muy bien, esto es en cuanto al texto, pero este es un texto mixto para sorpresa de ustedes, y ahí tenemos la imagen. Está un poco opaca la imagen, pero permítanme por favor leer los contenidos. Percepción de la población frente a emergencias, nivel de preparación, muy preparado, tenemos un 1%, es en realidad una cifra minúscula. Algo preparado, un 7%, poco preparado, un 41%, nada preparado, 56%, no precisa, nuevamente un 1%. Esto es en lo que requiere preparación, lo que concierne a la preparación. ¿En qué medida cree que el Perú está preparado para desastres naturales, como terremotos, lluvias, tsunamis, huaicos, etcétera? Bueno, han ocurrido ya una serie de desastres y no los hemos podido combatir, no los hemos podido enfrentar. Entonces, lo que somos en realidad somos un país que poco o nada previene. La cultura preventiva casi no existe. Rol de autoridades. En relación a los desastres naturales, ¿aprueba o desaprueba el rol que cumple la autoridad? Dice aquí, el gobierno central 40%, 54%, 6%. Los gobiernos regionales 27%, 63%, 10%. Los municipios 28%, 64%, 8%. Vamos con los siguientes datos. ¿Quién crees que es el principal responsable de la falta de previsión frente a los huaicos que están afectando el Perú en la actualidad? El gobierno central, 33%, la población que invade,
Zonas con riesgo de ser afectadas por un huaico, tenemos ahí un 25%. Los gobiernos municipales de las zonas afectadas, 20%. No precisa, 5%. Y luego, hacia el extremo derecho, sobre prevención, ¿en qué medida cree que está preparado para responder ante desastres naturales, terremotos, lluvias, tsunamis, huaicos? Muy preparado, 5%, 1% en el distrito. Algo preparado, 27 o 9%. Poco preparado, 33% en cada caso. Nada preparado, 32%, 56%. No precisa, 1%, 1%. Esos son los datos que tenemos en esta infografía. Entonces, empecemos con la resolución de las preguntas de opción múltiple. Primera pregunta. ¿Cuál sería el concepto clave de la infografía? Es clarísimo. Aquí en la infografía, en primer lugar, dice percepción de la población frente a emergencias. No estamos preparados. No hay manera de que se pueda enfrentar desastres naturales eventualmente. Entonces, si se trata de que no se puede evitar, el concepto clave de la infografía es prevención. ¿Sí? Prevención. Es el concepto fundamental. A la luz de la foto inserta en la infografía, ¿qué desastre natural cabría descartar? Aluvión, inundación, huaico, sismo e incendios. La clave correcta sería la alternativa C. No tiene absolutamente nada que ver con el tenor del texto, así que es la respuesta incompatible. Considerando la información consignada, cabe indicar que en un año la percepción frente a las emergencias empeoró mucho con respecto al rol de los municipios. Indica cierto avance en planificación, obras y reconstrucción. Mejoró un poco en relación con el rol del gobierno central. D. Se mantiene tal cual en la revelación con todas las autoridades del país y finalmente ha incrementado su nivel de optimismo gracias al gobierno central. La clave correcta en este caso pasó del 62% al 54%, entonces con relación al gobierno central ha habido una ligera mejora. En tal sentido, la clave correcta sería la alternativa C, mejoró un poco en relación con el rol del gobierno central, es más bien todo lo contrario. Pregunta número 4. Contextualmente, el verbo trascender implica básicamente, ¿cuál sería la significación, el sentido de la palabra trascender? Dice lo siguiente acá: estos temas deberían ser políticas de Estado para que trasciendan, dijo, ¿no? Entonces eso quiere decir para que ostenten una gran relevancia. La palabra trascender implica entonces, de manera eventual, perdurar. Perdurar en el tiempo, ¿sí? Perdurar en el tiempo. Bien, señores, entonces la palabra trascender implica que las políticas del Estado tengan una larga proyección, ¿no? O sea, una proyección que no solamente suponga el establecimiento de ciertas políticas o pautas para un determinado año nada más, sino que éstas en realidad superen los límites temporales. En ese sentido, la perduración me parece que es una clave adecuada en ese sentido. Perdurar, por esa razón, es la clave correcta. 5. Resultaría incompatible sostener que la percepción negativa de la población sobre las emergencias en el país. Radzinski destaca que ya son 2 años los que se mantiene tal percepción. Eso más bien sería compatible. Exonera de corresponsabilidad a las diversas autoridades. No las exonera, él más bien involucra, ¿no es cierto? Él considera que las autoridades tienen una responsabilidad sustancial. Señala en realidad cuáles son las responsabilidades que se corresponden a propósito de esta encuesta, ¿no? Entonces, no es que exonere, sino más bien hace algo así como una especie de recuento de en qué medida habría pues una responsabilidad por parte de las autoridades, a partir de la percepción. Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Y además hay una cita textual del mismo Radzinski donde dice lo siguiente: este es un claro mensaje a las autoridades, es una prueba de que el avance en planificación, obras y reconstrucción es casi nulo. Hay por supuesto una percepción casi generalizada de las personas que involucra justamente a las autoridades en rigor. Continuemos. Texto número 1 de la sección B. Vamos arrancando la sección B, jóvenes cachimbitos, luego nos involucramos en la lectura en inglés de esta semana, pero previamente vamos a abordar algunas lecturas de la sección B. Dice lo siguiente aquí: al pretender
encarnar una verdad eterna e irrefragablemente cierta, el credo religioso difiere esencialmente de la teoría científica. Al pretender encarnar una verdad eterna e irrefragablemente cierta, el credo religioso difiere esencialmente de la teoría científica. La ciencia es siempre provisional, conjetural. Los científicos esperan que tarde o temprano haya necesidad de modificar sus teorías presentes, conscientes de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa, inconcusa. ¿Qué es inconcuso, jóvenes cachimbitos? Firme, sin duda ni contradicción. Ese es el sentido literal de la palabra inconcusa. Firme, incontrovertible. Incontrovertible. Muy bien. Entonces, queridos cachimbitos, al pretender encarnar una verdad eterna, dice aquí, la ciencia difiere de la religión. Profesor, ¿en qué sentido se diferencia de la religión? En el sentido siguiente. Para la ciencia no va a haber verdad eterna. La ciencia va a implicar necesariamente, y los científicos lo saben muy bien, que las hipótesis que se asumen como razonables y aceptables puedan modificarse más adelante e incluso se puedan refutar. En el campo de la religión eso no ocurre. Una verdad religiosa procura ser una verdad estática y eterna. En ese sentido, el científico sabe que no va a llegar jamás a obtener un conocimiento absoluto de nada. ¿Sí? Siempre el conocimiento es tentativo, el conocimiento científico. Ahora bien, segundo párrafo. En una ciencia avanzada, los cambios requeridos son generalmente solo aquellos que sirven para proporcionar mayor exactitud. Las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate de aproximaciones toscas, pero fallan cuando son posibles algunas nuevas observaciones minuciosas. Además, las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta cierto punto una especie de verdad práctica. Entonces, por ejemplo, una teoría como la de Newton efectivamente maneja una serie de acertos, maneja una serie de presupuestos. Muchos de ellos, por supuesto, han sido superados por la física actual, la física moderna. Si se quiere, la física de Newton era más, o se aproximaba en parte a una física de laboratorio. En el caso de la física moderna, no. En realidad hay una serie de fenómenos que son imperceptibles incluso. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, va a haber, por así decirlo, un afinamiento de las viejas teorías o un rechazo de las viejas teorías. Si las viejas teorías sirven para poder definir fenómenos que son muy puntuales, muy precisos, perfecto, podrían seguir funcionando. Sin embargo, va a haber una serie de fenómenos que van a meritar un cambio de paradigma científico. Y dice lo siguiente aquí: además, las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta cierto punto una especie de verdad práctica, ¿no? Porque se ha podido realizar algún experimento tal vez. La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta y la sustitución de ella por lo que puede llamarse verdad técnica, categoría de verdad que corresponde a toda teoría que puede emplearse con éxito en invenciones y en la prognosis del futuro. La verdad técnica es una cuestión de grado. Una teoría es más verdadera que otra si de ella brotan más invenciones y enunciados prospectivos exitosos. El conocimiento deja de ser un espejo intelectual del universo y llega a convertirse en mera herramienta práctica en la manipulación de la materia. Muy bien, es lo que tenemos. La ciencia entonces puede tener alguna utilidad práctica, eso es cierto. La tecnología en realidad se sirve de los avances científicos en el ámbito de la física, por ejemplo, y por supuesto que va a haber más invenciones y más avance tecnológico mientras la ciencia vaya afinando sus acertos. ¿Cuál sería la idea principal del texto? Dice acá: el credo religioso pretende encarnar una verdad absoluta e indubitable. Esa es una idea consistente con la lectura. Eso está acá al inicio y lo voy a subrayar. Vean ustedes acá. Sin embargo, queridos cachimbitos, no es la idea principal. Justamente lo que nos está permitiendo la lectura es definir cómo así la ciencia se vale de una serie de acertos que se pueden modificar, cómo la ciencia se vale de una serie de afirmaciones que son pasibles de perfección, ¿no? Pasibles de mejora. En consecuencia, la clave A no puede ser la clave en absoluto. El texto se enfoca en la ciencia. Ese sería el tópico central. El concepto central es el concepto de avance científico. Voy a colocarlo aquí. Avance científico. En las ciencias avanzadas, la noción de aproximación resulta crucial. Tampoco esa es la idea principal. Las verdades científicas buscan representar fielmente todo el universo. No hay absolutos en ciencia, esto sería incompatible. En la ciencia
se impone un criterio instrumental y práctico de verdad, ¿no? Es una verdad técnica la que se plantea aquí, y por supuesto que tiene aplicaciones. Las invenciones no son sino producto del avance científico, del afinamiento en ciencia. Es correcta la clave D. 2. El antónimo del vocablo inconcuso, que es firme, sin duda ni contradicción, que no se puede rebatir. ¿Cuál sería el antónimo entonces? Conjetural, es decir, que se podría eventualmente discutir. Vamos entonces con la pregunta número 3. Se infiere que la denominada verdad técnica se funda en un criterio. La palabra verdad técnica que se plantea aquí, la ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta y la sustitución de ella por lo que puede llamarse verdad técnica, categoría de verdad que corresponde a toda teoría que puede emplearse con éxito en invenciones y en la prognosis del futuro, un conocimiento del futuro. La verdad técnica se funda entonces en un criterio dogmático. Lo dogmático está vinculado con la religión, apodíctico, firme, sin duda ni contradicción. Jamás ese puede ser un criterio científico. Especulativo, que está vinculado, ¿no es cierto?, con el planteamiento de hipótesis. Abstracto, que se sirve de abstracciones. Pragmático, que tiene una utilidad práctica. La clave correcta sería la E, porque esta verdad técnica dice aquí claramente debe tener una aplicación. 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el pensamiento del autor? Las demostraciones absolutas son ajenas a la ciencia. Las viejas teorías pueden tener un valor aproximativo. En la ciencia se debe abandonar la verdad absoluta. Eso es cierto. Las viejas teorías pueden tener un valor aproximativo en B. Eso es cierto. Las demostraciones absolutas son ajenas a las ciencias. Eso es cierto. Porque no hay absolutos en el terreno científico. Todo siempre es tentativo. La ciencia es una imagen fiel de la realidad natural, no es una imagen fiel, es una aproximación a la realidad natural. La provisionalidad es un rasgo de la verdad científica. Por supuesto, toda hipótesis es provisional, toda hipótesis es tentativa. Que nadie les diga lo contrario, jóvenes cachinos. Entonces, vamos ahora con la última pregunta ya para cerrar este texto. Una teoría científica es mejor si muestra más capacidad conceptual, predictiva, cualitativa, reflexiva, filosófica. Si en realidad está vinculada con la prognosis del futuro, nos señalan aquí, y el futuro es prospectivo, entonces la clave correcta sería la alternativa C, predictiva. Muy bien, esa sería la resolución del texto número 1. Muy bien, señores, Everyday Passage 1, todos los días, o cada día, millions of shoppers. La palabra shopper es sinónimo de comprador. Vamos a hacerlo con orden, vamos a intentar hacerlo con un poquito de orden aquí. Vamos a colocar acá arriba, o mejor acá abajo. Vamos a colocar aquí abajo de manera ordenada algunos significados de palabras para que ustedes eventualmente puedan utilizar estas palabras. Hit the stores in full force. La palabra hit es llegar. Vamos a colocar aquí hit, llegar. The stores, la palabra store es tienda. In full force, con todas sus fuerzas, ¿no? La palabra force es fuerza, con todas sus fuerzas. Esta palabra full, ¿no es cierto? Es en totalidad. Both online and on foot, tanto de manera virtual como a pie. Este both, voy a colocar aquí abajito, la palabra both es sinónimo de ambos, pero en construcciones como estas, both online and on foot, imaginemos aquí al costadito, voy a colocarlo con otro color, both you and me, ¿no es cierto? Se traduciría como tanto tú como yo, ¿sí? Entonces, acá es dentro de una construcción, y esa construcción te vas a percatar tú que se traduce de esta manera porque tiene un conector coordinante, el AND, ¿no? Entonces acá sería tanto online, tanto en línea como a pie. Entonces se dirigen a comprar con todas sus fuerzas. Searching frantically for the perfect gift. Buscando frenéticamente el regalo perfecto. Vamos a colocar algunas palabrejas más acá. Espero que me alcance para todo.
To search. Existen los searchers, que son los buscadores. Buscar. Luego tenemos por aquí frantically. Frenéticamente. Luego tenemos aquí a gift, que es regalo. Entonces aquí dice, buscando frenéticamente el regalo perfecto. Last year, el año pasado, American spent, los estadounidenses gastaron, este es el verbo, siempre es importante reconocer el verbo. Vamos a colocar ahí to spend, gastar. El año pasado los americanos gastaron over 30 billion at retail stores. Los estadounidenses gastaron más, ¿no es cierto?, de 30 mil millones at retail, en tiendas, stores, en tiendas minoristas. In the month of December alone, solo en el mes de diciembre. Acá el alone ya lo hemos visto que es solo, toda la construcción aquí, in the month of December, en el mes de diciembre. Billion at retail, en tiendas minoristas. Stores, retail, vamos a colocar aquí al costado ese adjetivo. Retail es minorista. Para no llenar toda la pizarra aquí de palabras y de flechas, mejor lo hacemos así. Entonces el año pasado los americanos gastaron 30 mil millones, alrededor de 30 mil millones, ¿no es cierto?, de dólares en productos minoristas, en tiendas minoristas, solo en el mes de diciembre. Aside from purchasing holiday gift. Además de comprar regalos navideños, ¿no es cierto? Ese es holiday, gifts, regalos navideños, además de comprar. ¿Dónde está esta palabra? No. Purchasing. Ya les había indicado yo, acá sí me voy a permitir hacer una flechita porque ya casi no me queda espacio, que la terminación ing añadida a un verbo podría también ser la marca infinitiva, ¿no? Infinitiva. Entonces aquí sería además de comprar, ¿no? Regalos navideños. Most people regularly buy presents for other occasions throughout the year. La mayoría de la gente compra regularmente regalos para otras ocasiones a lo largo del año. Las palabras que no conocemos, throughout, voy a colocarles alguna más para que se puedan guiar, ¿ya? Porque esas palabras son palabras que podrían eventualmente generarles ciertas complicaciones. Tenemos la palabra through, que es a través. Ahora, esta palabra también, la que justo está aquí en el texto, throughout, es a lo largo de. ¿Sí? Por favor, tomen nota de ambas porque eso les va a servir en la lectura. En cualquier momento pueden eventualmente utilizar ambas, ¿no es cierto? Más personas entonces, o la mayoría de las personas, compra regularmente presentes, regalos para otras ocasiones a lo largo del año. Including weddings, ¿no es cierto? Including weddings. Como bodas, por ejemplo, lo cual incluye a las bodas, birthdays, cumpleaños, aniversarios, graduations, graduaciones, and baby showers, ¿no? Que son estas fiestas previas al nacimiento de un bebé. Vamos a colocar aquí bodas, ¿sí? Para que tengan ahí la palabrita. Luego dice aquí, this frequent experience of gift giving. Eso es interesante, ¿no? La palabra gift giving, esta experiencia frecuente de regalar, ¿no? Ese gift giving es un elemento derivado, ¿no? Acá tenemos justamente también la palabra gift giver, que es el que da el regalo, ¿no? Ahí ya tenemos el agente. Entonces, esta experiencia frecuente de regalar, ¿no? Can engender ambivalent feelings in gift givers. Esta experiencia frecuente de regalar puede generar, aquí engender es engendrar, ¿no? Engendrar. Voy a colocar gift given, que es algo así como dar regalos. Dar regalos. Aquí en el texto se podría traducir tranquilamente como regalar, ¿no? Esta experiencia frecuente de dar regalos can engender, puede originar ambivalent
Feelings, es decir, sentimientos, eso es feeling, sentimiento. Ambivalent, que es ambiguo, ¿no? Ambivalente. En gift givers, es decir, en los que dan el regalo, en los dadores de regalos. ¿Qué palabra podríamos? Regaladores, eso no existe, ¿no es cierto?, en castellano, pero acá voy a inventar el término. Entonces la palabra gift giver, vamos a colocarlo aquí, hay bastante vocabulario, ¿no? Se puede traducir como quien regala, ¿no? El agente del acto de regalar. Many relish the opportunity, ¿no es cierto? Muchos disfrutan la oportunidad. Many relish, que es disfrutar. Hay mucho vocabulario, así que mucho cuidado aquí. The opportunity to buy, present, because gift-giving offers a powerful means to build stronger bonds with one's closest peers. Entonces muchos disfrutan la oportunidad to buy, de comprar presents, regalos o presentes, because, porque la entrega de regalos, ¿no es cierto? Because gift-giving offers a powerful means, ofrece un medio poderoso para establecer, to build stronger bonds, para establecer vínculos más fuertes, with one closest peers, con sus pares más cercanos. Nosotros hemos visto la palabra close, la semana pasada, ¿no es cierto? Y aquí es closest, más próximo, más cercano. Entonces lo que dice aquí es que existe un disfrute, ¿no es cierto?, en el caso del derivado de la acción de dar regalos. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso genera vínculos más cercanos, vínculos más próximos o vínculos con los parientes más próximos, ¿no? Vínculos más fuertes con los parientes más cercanos. At the same time, de la misma manera o al mismo tiempo, many do it that through, y justamente lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto?, aunque aquí está funcionando como un sustantivo, of buying gift, ¿no es cierto? Al mismo tiempo muchos temen la idea de comprar regalos. They worry that their purchases will disappoint rather than delight the intended recipients. Les preocupa que sus compras decepcionen en lugar de deleitar a los destinatarios previstos. Bueno, entonces hay dos sentimientos aquí que se oponen. El primer sentimiento es el hecho de que puedo generar un vínculo afectivo más fuerte con los parientes más cercanos. Y el otro sentimiento, que eso es lo que genera la ambivalencia, es que es posible que pueda más bien no gustarle el regalo a la persona, ¿no es cierto?, a quien se le extiende el presente. Anthropologists describe gift-giving as a positive social process. En realidad este texto me hace recordar mucho un texto que ya he leído. Los antropólogos describen el acto de dar o de regalar como un proceso social positivo, as a positive social process, serving various, que cumple, que sirve, ¿no es cierto?, o que cumple various political, religious and psychological functions, que cumple funciones políticas, religiosas y psicológicas varias, ¿no? Economists, however, los economistas, sin embargo, esta palabra también ya la hemos visto, offer a less favorable view. Sí, los economistas, sin embargo, ofrecen un punto de vista, una visión menos favorable. Aquí voy a jalar una flechita para la palabra less. View, hemos visto point of view, ¿no? Una visión, vamos a colocar aquí. Ojo con la frase point of view, que ya la hemos visto. Una perspectiva puede ser también. ¿Y qué sería point of view? Es punto de vista. According to Waldvogel, de acuerdo con Waldvogel, 1993, gift-giving, regalar, representa an objective waste. Representa un desperdicio objetivo, dice acá. La palabra waste ya la hemos visto también cuando hemos visto el texto de la chatarra espacial. No olviden, por favor, el sentido que es desecho.
Entonces es un desperdicio objetivo, of resources, de recursos. People buy gifts that recipients would not choose to buy on their own. Las personas compran regalos que quienes los reciben no elegirán comprar por su cuenta. Se supone que tú escoges por ellos, ¿no? Que no elegirán, not choose, elegir, to buy, comprar on their own, por propia cuenta. Or at least not spend as much money to purchase. O al menos no gastarían tanto dinero para comprar. A phenomenon referred to as the dead weight loss of Christmas. Un fenómeno referido como la pérdida de peso muerto de Navidad. Loss, voy a jalar una flechita hacia acá arriba, ojalá que no se me pierdan. ¿Sí? Eso es pérdida. Dead weight, peso muerto. Of Christmas, Christmas es Navidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hay una intención de aclarar en qué consiste desde el punto de vista antropológico esta visión de dar regalos. Vamos ahora sí con la resolución de las preguntas de opción múltiple para culminar con esta sesión. Bien, señores, vamos con la pregunta número 1 entonces. The author indicates that people value gift giving because they feel it. Los autores indican que las personas valoran la entrega de regalos, valoran regalar, porque sienten, el it, ese it está funcionando como sujeto de los verbos que están a continuación, functions as a form of self-expression, funciona como una forma de autoexpresión. Esta parte de aquí, para que la puedan tener también, este es un texto un poquito más técnico, ¿eh? Tiene en realidad un nivel muchísimo mayor de los que hemos visto todas estas semanas, por si acaso, ¿eh? Ya es un texto un poquito más complejo, pero pierdan cuidado porque en el examen primero va más o menos el nivel hasta la cuarta semana, el nivel recontra básico. Entonces, funciona como una forma de autoexpresión. Y vean ustedes que aquí este it es sujeto de functions, ¿estamos de acuerdo? Del verbo en rigor. Luego, it is an inexpensive. Expensive, ¿qué cosa es? La palabra expensive es caro, ¿no es cierto? Costoso. Y si le coloco de pronto este int, mis queridos cachimbos, ¿cuál sería entonces el sinónimo? El sinónimo sería todo lo contrario. Aquí tenemos justamente el prefijo de negación. Lo contrario de caro sería entonces barato, cómodo. Cómodo desde el punto de vista económico en castellano. Entonces es una forma barata, is an expensive way to show appreciation, demostrar aprecio, ¿no? Luego dice acá, requires the gift recipient to reciprocate, requiere que el destinatario del regalo muestre reciprocidad, ¿no? Can serve to strengthen a relationship, puede servir para fortalecer una relación. Y finalmente, is a religious and symbolic experience, es una experiencia simbólica y religiosa. Bueno, en realidad aquí la clave correcta sería la D. Puede servir para fortalecer, esto sería el verbo, vamos a colocarlo aquí, fortalecer una relación. Sí, eventualmente, dice acá que en el caso de los parientes más cercanos, la dación de regalos puede generar, digamos, un sentimiento ambiguo, ¿no? El primer sentimiento es un sentimiento ambivalente, perdón, es lo que señala aquí el texto. El primer sentimiento es que me va a generar un lazo más fuerte con la persona más próxima. Y el otro es que probablemente la persona no reciba con agrado el regalo, ¿no? Fortalecer. Bueno, dicho sea de paso, a mí siempre que me han regalado algo me ha gustado, así sea un paquete de galletas. Así que en el caso de los gringos hay una cuestión un poco más material, pero esta cuestión material está asociada con lo emotivo, ¿no? In the passage, en el pasaje,
the word ambivalent most nearly means. La palabra ambivalente significa de manera más próxima a pervasive, supportive. Entonces, pervasive es penetrante, supportive es que sirve de apoyo. Vamos a colocar aquí una frase preposicional de apoyo. Apprehensive, aprensivo. Unrealistic, ese también es sinónimo de negación, podríamos decir no realista o poco realista. Y conflicted, ¿no es cierto?, que es conflictivo. Entonces ambivalente es justamente eso, conflictivo. No significa penetrante, ni de apoyo, ni de aprensivo, ni no realista o poco realista, sino más bien conflictivo, porque podría generar eventualmente dos sentimientos encontrados. Vamos con la siguiente pregunta. The deadweight loss, esa frase ya le hemos planteado, ¿no? Es la pérdida de peso muerto en el caso de los regalos navideños, ¿no? Is a predictable, questionable, disturbing, unprecedented, archaic phenomenon. ¿Cuáles de esos adjetivos son los que más se ajustan a este peso muerto, ¿no? Predictable es predecible. Esta de aquí es cuestionable. Inquietante es disturbing, inquietante. Unprecedented, sin precedentes. Y archaic, que es arcaico. ¿Cuál de los fenómenos sería? Bueno, si se asume que los regalos navideños ya se tiene esa preconcepción, me voy a permitir decir, un fenómeno referido como un peso muerto, la pérdida de peso muerto en la Navidad, porque estás en realidad echando una inversión al agua, y puedes reconocer eso, es porque se trata de un fenómeno predecible. ¿Estamos de acuerdo? La clave correcta sería la alternativa A. Chose the truth value of the following statements, ¿no? Elige the true value, el valor de verdad, of the following statements, de las siguientes afirmaciones. Ojo con esto de aquí, escoger the true value, valor de verdad, siguientes statements, afirmaciones, ¿no? Hemos utilizado otras palabras, pero es interesante que ustedes vayan tomando nota de los potenciales sinónimos, afirmaciones. Vamos con la número 1. The gift-giving process is seen as a way to link with other people. El proceso de entrega de regalos se considera una forma de vincularse con otras personas. There is a strong compatibility between anthropologists and economists. Existe una fuerte compatibilidad entre antropólogos y economistas. En absoluto, mientras que desde el punto de vista económico es una pérdida de dinero, en el caso de los antropólogos ven, digamos, una especie de ambivalencia, ¿no? Eso sería false, en el primer caso sería true, ¿no es cierto? Porque efectivamente el proceso de regalar podría verse como una forma de relacionarse con otras personas. De hecho, que los lazos se pueden fortalecer, nos dice la lectura. From an anthropological point of view, desde un punto de vista antropológico, ya les había dado la clave de esta frase, the gift, el regalo, satisfies several functions, satisface o cumple múltiples funciones. Eso es cierto. En consecuencia aquí sería true. True, false, true. La clave correcta sería the letter C. Vamos con la última pregunta, señores cachimbos, y ahí nos quedamos. The authors refers to work. Los autores, los autores referidos, los autores que se refieren al trabajo, to work, by Waldvogel in order to, el trabajo de Waldvogel para, los autores entonces acuden, se refieren al trabajo de Waldvogel para, in order to, a fin de, ¿no? A fin de, y si es a fin de, más simple, para. Offer an explanation, ofrecer una explicación. Introduce an argument, introducir un argumento. Question a motive, cuestionar un motivo. Support a conclusion, sostener una conclusión, apoyar una conclusión. Establish a statistic, establecer una estadística. La clave correcta es esta. Los autores en realidad utilizan la propuesta de Waldvogel para
sostener para refrendar, ¿no es cierto?, su explicación. Offer an explanation, ofrecer una explicación en rigor. Muy bien, jóvenes cachimbos, y entonces la clase culmina aquí. Por favor, repasen el vocabulario, es recontra relevante a puertas del examen que es la próxima semana. No duden en extender sus sugerencias y además sus preguntas también respecto a algún texto que haya resultado ambiguo u oscuro, y también para poder iniciar alguna discusión sostenida sobre la resolución de los textos. El vocabulario en inglés, repásalo por favor, trata de volver a leer las lecturas que hemos desarrollado, eso te va a dar mayor consistencia al momento de abordar alguna lectura nueva. Conmigo nos quedamos hasta aquí y entonces estamos pendientes de sus dudas o sugerencias. Gracias.